Hola a todos, creo que ya estamos conectados. Hoy vamos a hablar del tema moda, vamos a hablar de la sociedad, pero desde un lado de la sociedad, para poder indagar más al respecto. Varias conferencias dadas, ¿eh? Primeramente, la neurociencia fue descubierta por el doctor español Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? Que de hecho tiene un nombre para tiene la estructura de ahí fue el pistoletazo de lo que son la vamos a datos básicos de dicho que es unas ciencias para entender la más class, temas más profundos, ya es la célula de la fase del hay más de 100.000 de las neuronas en la célula del sistema. Estas neuronas reciben caliente entre sinapsis cada uno. Millones de conexiones. Abajo a la derecha tenemos un mapa cacho del sistema de toda la representación. Y van conectados en células hacia el puente y el descubrimiento de la causa celular, célula, perdón, paso de curso de pensamiento va a presente a lo largo y ancho de todo el Hay que saber que la neurociencia hoy en día es algo que los humanos para llegar a entender de cómo realmente actual dando especial a la caso realmente pasos y bastante mejor oportuno que es de dar soluciones
Están compuestas por varias ciencias puestas a disposición para entender la estructura de las ciencias, ¿vale? Es la, y cómo repercute en la natural. Las teorías sociales y las teorías todas esas teorías, ¿vale? Y cómo repercute directamente sobre el sistema en todo el país, cómo afecta a la sociedad y de forma importante entender que son términos que repercuten. Eso son las ciencias, ¿vale? El sistema hay marcha más para el claro, la aparición de la ansiedad, de los hospitales que vienen a eso baja a la izquierda el feto, pensando va todo lo que piensa, todo eso el niño lo absorbe, ¿vale? Y de ahí se va a empezar a hacer mapas mentales en el todo lo que me parece psicológico, todo no sé, cableado que va a definir esta sí, te estaba llamando.
Pero, ¿se me oye ahora? Pues yo lo tengo bien, la verdad, ¿eh? Vale, ahora, ¿se me oye mejor ahora? Ah, vale, sí, sigue la conferencia, ¿no? Ah, vale, ya está, se me oye mejor, perfecto. Venga, muchas gracias. Sí, les pido una disculpa porque hemos tenido un problema técnico. Vale, ahora sí, me imagino de que me oiréis bastante mejor. Entonces, como hablamos, es decir, el niño, cuando está en el vientre de la madre, es decir, va padeciendo y viviendo exactamente lo mismo que la madre. ¿Ven? Si la madre está nerviosa, o si la madre fuma, o si la madre bebe, pues todo eso lo va a padecer y vivir al niño. Cosa que eso le va a crear y va a ir formándole unas respuestas, unas futuras conductas, ¿bien? A través del sistema nervioso. ¿Bien? Luego ya, cuando va creciendo, con la segunda imagen, que el niño es más grande, ¿vale? Pues va a empezar a vivir ciertas experiencias mediante conocimientos, ¿vale? Y de ahí la conducta se va a ir moldeando previamente a las experiencias y lo que ha tenido ya cuando ha sido feto, cuando ha sido niño dentro del vientre de la madre. Y eso, esa evolución del sistema nervioso que se va cambiando gracias a la plasticidad cerebral, pues le va a crear, como podéis ver en la imagen abajo a la derecha, un cableado eléctrico, ¿vale? Todo alrededor del cuerpo. ¿Bien? Vale. Es muy importante que todo lo que veis está conectado de célula a célula, que eso nos lleva a padecer o a vivir ciertas conductas. ¿Bien? Es decir, es la raíz biológica. Como bien sabéis, las emociones están ahí presentes, pero hay que saber que hay una raíz biológica de las emociones. Que casi todas, por no decir todas, son inconscientes, ¿vale? Y su raíz vienen de ello. Es decir, a lo largo, ¿vale? Y ancho de la vida, cómo se ha ido moldeando el cerebro y el sistema nervioso, ¿vale? Son mapas cerebrales. Es muy importante entender eso, la raíz biológica, para poder optar a resetear conductas, ¿bien? Desde la raíz. Todo eso tiene una parte del sistema nervioso y cómo se ha ido construyendo ese sistema nervioso alrededor del cuerpo. Aquí, como podéis ver, eso es una parte de cómo reaccionamos, tal como vimos, tal como vimos anteriormente, que hay conductas y emociones que son inconscientes, ¿vale? Tenéis que saber que el cerebro, ¿vale? Ahora vamos a hablar del tema de la epigenética, es decir, cómo nos afecta todo el ambiente, todo lo que nos rodea. De hecho, es el estudio que se llama epigenético, de cómo el entorno y el ambiente nos afecta directamente a nuestra forma de ser y sobre todo a la conducta. ¿Eh? Es decir, sabemos los problemas de los fármacos, de las consolas, de los videojuegos, de la ansiedad, de estar tanto tiempo en las redes sociales, ¿vale? Pues todo eso va a afectar directamente al sistema nervioso. Es lógico, cuanto más tiempo esté con esto, en este caso que está muy igual el tema de las redes sociales, más el cerebro, ¿vale? Va a estar contaminado y va a estar bombardeado, ¿vale? Por estímulos que vienen de fuera, por ejemplo, la sequedad, el medio ambiente, los ruidos, los atascos, es decir, todo eso afecta directamente a nuestra conducta y el sistema nervioso. ¿Qué hace eso? Que con la plasticidad cerebral y con toda la contaminación que hay alrededor, eso va moldeando con el paso del tiempo las autopistas, ¿vale? Las conductas. ¿Eh? Hay que saber que entre una célula y otra célula, como digo en la sinapsis, se
son carreteras, son autopistas sinápticas, es decir, una conducta es una forma de viajar, entre comillas, siempre de manera desde un punto a otro. Y todo eso son patrones de conductas que se van repitiendo una y otra vez. Bien, supongamos que pequeño hace una fobia, una araña, ¿vale? Pues que es una araña y directamente lo que va a hacer el sistema nervioso es recorrer un camino, ¿vale? De las células para volver a repetir siempre el mismo patrón, ¿vale? Es decir, pueden pasar 20 años, ¿vale? Si tienes todavía una fobia a las arañas, cuando veas una araña, ¿vale? Se va a reproducir siempre de la misma manera el viaje, como le llamo, de una célula a otra célula, siempre en el mismo sentido, ¿vale? La cuestión y la clave de la neurociencia es resetear desde la raíz, ¿vale? Cambiar la ruta de una célula a otra célula, cambiando a otra célula, para no repetir siempre el mismo patrón, ¿vale? Allí está la clave de la neurociencia para poder remodelar autopistas científicas para hacerlo a nuestro favor. ¿Bien? Es decir, acordaros siempre de una carretera, siempre del mismo camino, de ahí se repite siempre el mismo patrón, la misma conducta. ¿Bien? De ahí a entender el porqué desde la raíz biológica, ¿vale? Para reconducir mediante otro camino de célula a célula. Vale. Esta es la parte más importante de cómo funciona. ¿Ven? Vamos a hablar del caso otra vez de la araña. ¿Vale? Tú, por ejemplo, cuando ves una araña, ¿vale? Por ejemplo, con la vista, desde que ves esa araña, eso lo van a captar los receptores sensoriales. ¿Bien? Esos receptores sensoriales, mediante, en este caso, el sentido de la vista, va a captar esa información. La va a transformar, ¿vale? Esa transformación, bien, es una corriente eléctrica que va directamente desde que lo ves, ¿vale? Hasta que tu aparato locomotor empieza a dar una respuesta, va a ir a una velocidad de 320 kilómetros al cerebro y hasta la médula espinal, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando empieza la reacción. La causa, la araña, y la reacción del cuerpo puede ser de miedo o de ponerse a la defensiva, o es una cierta conducta, porque la conducta esa al final es un patrón repetitivo, es decir, como hemos visto una araña, pues siempre recorrerá el mismo camino de una célula a célula y a célula a célula, ¿vale? Es una autopista que siempre recorre el mismo camino para seguir teniendo la misma respuesta neurofisiológica, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta eso, como vimos antes, para reconducir conductas. No solamente nuestro cuerpo tiene relaciones con el ambiente, ¿vale? Sino que también hay receptores sensoriales que son internos, como pueden ser los músculos, como pueden ser los tendones, las vísceras y lo demás, ¿vale? Es muy importante saber que no solo es nuestro cuerpo reacciona, nuestro sistema nervioso reacciona a los elementos externos, sino que también los elementos internos, ¿vale? De ahí salen las emociones y luego los pensamientos y los sentimientos, y de ahí una reacción lógica indirecta del cuerpo. ¿Bien? De ahí, en la base, en la raíz, es donde está la clave. ¿Bien? Es muy importante retomar, revenir hacia atrás, ¿vale? Para poder reconducir. Ahí es una parte de la felicidad que veremos un poquito más adelante en el arte de saber pensar bien. El pensamiento selectivo. Sabemos que hay pensamientos que nos restan energía y actúan e influyen directamente en nuestro estado de ánimo. Si tenemos pensamientos negativos, bien, esos pensamientos nos van a conducir a tener un estado de ánimo hacia abajo, ¿vale? Si tenemos pensamientos
eso nos va a hacer tener un estado de ánimo mejor, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta ese balanceo para tener un equilibrio, una ecuanimidad en el estado de humor y de ánimo, ¿vale? De ahí la felicidad, ser consciente de qué tipo de pensamientos nos hacen bien, los que no, y poder jugar con ellos. Es decir, si eres consciente de que tienes un pensamiento negativo, ¿vale? Pues vas a intentar cambiar de pensamiento, y eso lo encontraréis en las demás conferencias, de poder cambiar de pensamiento, saber cuál es útil y cuál es el que no es útil. El que no es útil, cambiarlo, ¿vale? Para intentar siempre seleccionar tu forma de pensar y qué pensamientos quieres. Al final, gran parte de la felicidad es tener una ecuanimidad de humor, ¿bien? Y no dejarse llevar por pensamientos negativos. Perdón, por el... Vale. Mira, como pudimos ver, desde el momento que nosotros vemos algo, oímos algo o tocamos algo, instantáneamente, ¿vale? Los receptores sensoriales van a través de, por ejemplo, de la vista, van a transformar esa información, ¿vale? Y esa información, ¿vale? Va como una corriente eléctrica, ¿vale? Luego veremos que hay también sinapsis que son biológicas, ¿bien? Pero eso lo veremos un poquito más tarde. Entonces, cuando vemos algo, esa información la transforman los receptores sensoriales yendo a al cerebro, ¿vale? Y a la médula espinal. Aquí, como podéis ver, en azul, cómo está el sistema nervioso central, que suele ser la cabeza y la médula espinal, ¿bien? Y luego el sistema nervioso periférico, es decir, lo que está en color casi marrón y azul es donde está todo el cableado del sistema nervioso. Como podéis ver, va desde la cabeza hasta los dedos, ¿bien? Y hasta los dedos de los pies. Es decir, en cuanto ves algo, ¿vale? Todo el cuerpo se va, se va a poner en alerta, ¿vale? Todo el sistema nervioso se enciende, ¿vale? Desde todas las partes del cuerpo, y de ahí va a mandar una información para que el cuerpo se ponga en marcha, ¿vale? Ese es el sistema nervioso que está compuesto por el sistema nervioso central, ¿bien? Y por el sistema nervioso periférico, ¿vale? Y como vimos el ambiente de ahí de la Tierra, el planeta Tierra, como todo el ambiente, todo lo que nos rodea, tiene directamente una influencia sobre el sistema nervioso, ¿vale? A través de los 5 sentidos, ¿bien? Y al revés, ¿vale? Nuestro cuerpo, ¿bien? Cuando reaccione, da una respuesta, ¿bien? Al medio ambiente, en este caso, y al planeta Tierra, es decir, causa y efecto, ¿bien? Es decir, todo está relacionado. Como vimos antes, si por ejemplo vivimos en una ciudad donde hay mucha contaminación, la contaminación nos va a dar unas respuestas, ¿vale? Al sistema nervioso y a nuestro cuerpo, ¿vale? Y nosotros pues vamos a dar una respuesta a la Tierra. Es decir, si uno como ser humano cuida el medio ambiente te lo va a agradecer y te va a dar la parte buena de la naturaleza. Es muy importante esos dos sentidos tenerlo en cuenta. ¿Ven? Al final, la naturaleza es parte de la felicidad, porque se puede aprender mucho de la inteligencia naturalista, de la madre naturaleza. De hecho, hay en otra conferencia hay una teoría de las inteligencias múltiples, y una de ellas es la inteligencia naturalista y lo que puede aportarnos al ser humano. Bien, aquí vemos las sinapsis químicas, es el sitio en que células vecinas se comunican entre sí a través de mensajes químicos, que son los neurotransmisores.
Como vimos, como os comenté, hay dos tipos de sinapsis, que son las eléctricas, que es una corriente eléctrica que viaja desde célula a célula, como tipo un impulso, después de haber interpretado los receptores sensoriales, algo del exterior, ¿ven? Pero puede ser también del interior. Y luego hay otro tipo de sinapsis, que son las químicas, pueden ser, por ejemplo, lo que comes, ¿vale? Los nutrientes, lo que aportas, ¿vale? Son dos corrientes, la eléctrica y química. Es como el cuerpo humano, tiene varios conductos. El primero es el sistema nervioso. Como vimos, engloba todo lo que es el cuerpo. Luego está el otro conducto, que es el de la sangre, ¿ven? Y luego está el esqueleto y los huesos, ¿ven? Es muy importante saber diferenciar ambas, ¿vale? Un neurotransmisor es un mensajero químico, una biomolécula que permite la neurotransmisión, es decir, la transmisión de información desde una neurona hacia otra neurona, hacia una célula muscular o hacia una glándula, mediante la sinapsis que las separa. Neurotransmisores son la acetilcolina, la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, el ácido gamma aminobutírico, el glutamato y la serotonina. ¿Ven? Como podéis ver aquí en la imagen de la izquierda, en el cerebro, es decir, la sinapsis, ¿ven? Y la información que se pasa entre célula y célula. Hay que saber durante el conducto, ¿vale? de una célula a otra célula, si no pasa la energía, en este caso la electricidad, ¿vale? Es donde empieza a fallar el sistema nervioso, ¿vale? Y es donde se está perdiendo la cognición. Hay una cosa que es lo más importante, se utiliza mucho hoy en día lo que es el bienestar, ¿vale? Estamos pasando ya a otro nivel y es el bien pensar. Es muy importante ser consciente de la manera en que uno piensa. Como vimos antes, no es lo mismo tener pensamientos positivos y tener pensamientos negativos. Ahí está toda la diferencia, ¿ven? En el estado de ánimo. Si tú tienes un estado de ánimo o tienes un pensamiento positivo, tu estado de ánimo será bueno. Si tienes unos pensamientos negativos, eso va a afectar a la hora de tu estado de ánimo. Es muy importante tenerlo presente esto, lo del bien pensar. Hay que intentar pensar bien. Eso lleva al pensamiento, ser consciente de seleccionar qué tipo de pensamientos quieres, ¿vale? Como vimos en otra de las conferencias, es decir, cuando uno piensa, ¿vale? Que está el tema del inconsciente, cuando uno no piensa, no está atento ni concentrado y se pierde vitalidad. A más pensamientos, ¿vale? No estamos en el ahora y en el momento, ¿vale? Eso es algo más espiritual, pero hay que ser consciente de la manera de cómo piensas. ¿Cómo? Vimos en otra conferencia de cómo funciona el inconsciente. Voy a hacer un pequeño hincapié. Tú imagínate que mañana vas a comprar el pan y en ese trayecto en coche son 15 minutos en coche. Tienes que saber de esos 10 minutos, de esos 15 minutos que dura el trayecto, 10 minutos no estás, no estás atento a la conducción. ¿Por qué? Porque estás pensando en el trabajo, porque estás pensando qué voy a regalarle a mi hijo, o qué le voy a hacer de comer, o cómo voy a pagar la hipoteca este mes. Es decir, una serie de preocupaciones pueden ser y de pensamientos. Y mientras todo ese tiempo tú conduces el coche, pasan las marchas, los cambios de forma autómata, ¿vale? Y de esos 15 minutos, pues únicamente 5 minutos estás realmente atento y concentrado a la conducción. Así funciona el inconsciente. Esos 10 minutos que estás pensando en todo lo demás, salvo en la conducción, es cuando funciona el inconsciente. La clave está es hacer el inconsciente, hacer de esto, capaz de decidir, escoger qué pensamiento quiero poner a mi vida, ¿vale? Eso es ser dueño de ti mismo, ser capaz de cambiar un pensamiento
en positivo para poder tener mejor estado de ánimo. ¿Bien? Lo que no se puede hacer es estar balanceando tu pensamiento entre estar bien o estar mal, ¿vale? Y es importante trabajar para tener una ecuanimidad de humor, ¿vale? Ni con sobresaltos, ni malos pensamientos, ni buenos pensamientos, ¿vale? Hay que ser consciente de los pensamientos que uno tiene. Ahí se trabaja la raíz biológica para entender realmente cuál es nuestra conducta para poder resetear. ¿Bien? Hay una parte muy importante que es parte del trabajo para resetear las conductas. Hay una cosa que se llama la plasticidad cerebral, ¿vale? Con el paso del tiempo, como vimos, nervioso que se va moldeando a las experiencias, a las vivencias, ¿vale? Y lo que hace es llevar a vivir de forma autómata, con muchos automatismos, donde prevalece el inconsciente. El inconsciente te lleva a llevar por donde quieras. Es muy importante tener una regulación emocional para saber qué piensas, qué haces, cómo te comportas, qué conductas tienes en todo momento para poder prevenir ciertas conductas o cómo mejorar desde la raíz biológica. Acordaros, ya he insistido varias veces, pero es muy importante saber las cosas que tienes que te hacen perder la atención, la concentración, cómo, por qué tienes ciertos pensamientos que te quitan, ¿vale? Y que te hacen balancear tu estado de ánimo. Para ello, hay una técnica infalible que vamos a ver, que es la visualización creativa, ¿vale? Como podéis ver aquí, el cerebro se puede moldear con la práctica, ¿vale? Es reconducir. ¿Os acordáis cuando os comenté lo de las autopistas sinápticas? Es decir, cuando te sucede algo, tu mente reacciona, ¿vale? Acorde a tu pasado, a tus vivencias. ¿Por qué? Porque siempre utiliza el mismo camino para tener siempre la misma respuesta, ¿vale? Pues ahí es remontar a eso, ¿vale? Para poder cambiar tu pensamiento. Y eso se hace gracias a la plasticidad cerebral, que es la capacidad de sufrir cambios permanentes, ¿vale? Y para ello vamos a ver una serie de herramientas muy útiles, sabias, ¿vale? Para adquirir nuevas habilidades y conducir conductas, ¿vale? Para ello es clave aprender el conocimiento. Cuanto mayores conocimientos, mejores vais a poder prepararos, ¿vale? Y actuar frente a ciertas circunstancias, una fobia o un miedo que podáis tener para no revivir una y otra vez respuestas automáticas. ¿Bien? Para ello hay nuevos aprendizajes, nuevas habilidades, la lectura, aprender cosas, y cuanto más distintas, mejor, para también crear nuevos hábitos, ¿vale? Se puede crear nuevos hábitos mediante la repetición. Científicamente hablando, el cerebro necesita de 21 días para crear un nuevo hábito. Podéis ver cómo crear un nuevo hábito en 21 días en otra de las conferencias que podéis encontrar en las Open Class, ¿vale? Para crear nuevas conductas. Se necesitan 21 días, ¿vale? De repetición de todos los días, ¿vale? Hasta poder llegar a remodelar, gracias a la plasticidad cerebral, ¿vale? Crear un nuevo hábito que os va a permitir vivir mejor, realizarse a sí mismo, sentirse bien consigo mismo y sobre todo pensar bien, ¿vale? Hay un ejercicio que es la visualización creativa. Los que no habéis visto las demás conferencias, ¿vale? La visualización creativa es recrearte con los 5 sentidos una situación o una conducta que te gustaría llevar a cabo. Es imaginarte una conducta como si ya lo
trabajo personal. Hay una técnica también con ello, que es la meditación, respiración, ¿vale? Sobre todo la calma. Y saber que la mente funciona mucho mejor y es mucho más eficiente cuando está en calma, ¿vale? Vivimos en una sociedad de las prisas, donde todo se consigue con un clic, ¿vale? Donde nuestro sistema nervioso y los receptores sensoriales están bombardeando todo el día y a todas horas. Cuando vemos la red, cuando participamos en las redes sociales, cuando utilizamos el ordenador, todo eso es información que viene del exterior, ¿vale? Y nuestros sensoriales, como están tan colapsados, tienen tanta información, el sistema nervioso se atorra, está colapsado, ¿vale? ¿Qué hace eso? Pues nos hace estar más nerviosos. Si tenemos un poco de ansiedad, un miedo, eso lo que va a hacer, lo va a potenciar. Y no vamos a estar jamás. ¿Y qué pasa con eso? Que luego por la noche nos costará bastante dormir. Es muy importante tener un control, no sobre sí mismo, sobre el uso de las redes sociales. ¿Qué pasa? Cuanto más tiempo pasamos en las redes sociales, más nervioso estamos y menos respiramos y menos el cerebro trabaja para mejorarse a sí mismo, ¿vale? Ponlo en prueba, por ejemplo, ya que estás muy nervioso, de cómo va tus latidos de corazón, va mucho más rápido, la respiración se entrecorta, ¿vale? Hay que aprender a respirar y a relajar. Es fundamental. ¿Vale? Es un error decir que la calma se halla cuando uno está cansado o cuando deja de trabajar o en la encontrar esos momentos de calma para que pueda funcionar mucho mejor y poder darle mucho más rédito a tu cerebro. ¿Bien? Si os parece, nos quedan unos 20 minutos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos. Y una de las claves, antes de pasar, es aprender a pensar. No tanto buscar el bienestar o la felicidad, ¿vale? Yo le daría más importancia a la realización personal, a encontrar esa calma, ¿vale? De no estar tan atorrado por los pensamientos, de estar todo el día bombardeados por las redes sociales, por la tecnología, sino que aprender a parar el cerebro, aprender a pararse uno y respirar. Y eso se dio cuenta en 1906 cuando el doctor Santiago Ramón y Cajal ganó el premio Nobel, ¿vale?, en medicina por la estructura del sistema nervioso. Acordaros de los conductos humano, el conducto es el sistema nervioso, el conducto biológico, que es el de la sangre, ¿vale?, y los huesos, ¿vale? Hay muchas conexiones, como podéis ver, neurona y neurona que se propagan a lo largo del cuerpo, ¿vale? Como os comenté, va desde la cabeza hasta los pies, pasando por todo el cuerpo. Recordad, son impulsos eléctricos, ¿vale?, de información que pasa de una célula a célula. Son impulsos eléctricos, como también los químicos. Aquí vimos la serie de ciencias, ¿vale?, que están puestas a disposición y que afectan al sistema nervioso. De ahí el entender desde una predicación multidisciplinar todas las partes del sistema nervioso, ¿vale? Ahí están las claves de los déficits y trastornos
trastornos mentales, como vimos, como las fobias, como los TOCs, y luego más allá ya son enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como puede ser el Alzheimer, y todo esto es a raíz del sistema nervioso. De hecho, queda mucho camino para ello, pero el sistema nervioso es una de las claves en la medicina del futuro. Aquí pues todas las que están estudiando, aportando su granito de arena para entender el sistema nervioso. Aquí vemos cómo se va moldeando, cómo se va creciendo, cómo se va formando el sistema nervioso mediante la experiencia, mediante las vivencias, ¿vale? Desde el feto, cuando el niño va desarrollando su cerebro y su sistema nervioso, afecta directamente lo que hace la madre o su forma de vida, ¿vale? Cómo se va moldeando el sistema nervioso, ¿vale? Formándose, ¿vale? Llevando a cabo unas ciertas autopistas a todo el cuerpo, ¿vale? Que eso lo que hace es llevar a cabo una cierta conducta. Aquí vemos como el ambiente nos afecta directamente a nuestro cuerpo, a nuestro genes y a nuestra conducta, ¿vale? Si hay contaminación acústica, si hay contaminación del aire, como podemos ver en las redes sociales, como bombardean constantemente nuestro cerebro y ponen en aprieto al sistema nervioso, que muchas veces tengamos inclusive la luna tiene un efecto directo sobre nuestra forma de ser. De hecho, se suele estar más nervioso cuando es luna llena. Los videojuegos, la sociedad, cuando hay atascos, mucho ruido en las grandes ciudades, eso repercute directamente tal y como lo vimos un poco con el COVID. ¿Bien? De hecho, eso se está estudiando en las escuelas que van a dejar en las próximas generaciones, ¿vale? En los genes y en la conducta. Cada vez hay más trastornos y ahora cómo ha ido moldeando y cambiando la genética en las futuras generaciones. Aquí vimos el punto desde nuestros sentidos están en alerta, reciben la información, se transforman por los receptores sensoriales y mandan esa información al cerebro y a la médula espinal a una velocidad de 320 kilómetros. Esa es la raíz biológica de las emociones. Luego aquí vemos el sistema nervioso, cómo se expande a lo largo del cuerpo y cómo reacciona al entorno, ¿vale? Al ambiente de todo lo que nos rodea, ¿vale? Y es un camino de ida y de vuelta con el exterior. ¿Vale? Acordaros que no los receptores sensoriales no procesan no solamente del exterior, sino del interior. Es muy importante tenerlo en cuenta cuando tenemos un tendón roto, ¿vale? Por ejemplo, cómo afecta a nuestra conducta. Aquí vemos también las sinapsis, que son las terminaciones de cada célula, cómo se conectan, cadenas eléctricas y químicas. Bueno, ¿cuáles son los neurotransmisores? Que son las dicho de otra manera, y cómo se comunica la información de una célula a célula, y cada vez que hay algo, un elemento externo entra en juego, cómo va recorriendo una autopista ya formada por las vivencias, las experiencias que ya hemos tenido siempre de la misma manera. Y acordaros siempre en los pensamientos. Tenéis que procurar ser consciente de los pensamientos.
es un pensamiento, ¿vale?, que no te aporta nada, que no te lleva a ninguna parte, ¿vale? Es el pensamiento, ¿vale? Acordaros, el bien pensar, ya no se habla tanto de bienestar, sino de bien pensar, para tener calma mental, cuando tenemos el control de que nuestro, claro, hay que saber que un pensamiento lleva a otros pensamientos y así sucesivamente, dicho de otra manera, nos hacemos nuestra propia película. Importante parar para reconducir, se reconduce la conducta. Bien, pues si os parece, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sí, hoy ha habido bastante interferencia, una disculpa. Sí, ya sí soy muchos que me estáis dando de problemas con el audio. Qué pena. Lo siento mucho, de verdad, porque será un tema bastante importante tenerlo en cuenta. Mira, ahora sí. Vale, pues si tenéis alguna pregunta. Qué pena, la verdad. Os pido sinceramente una disculpa. Puede ser el calor, porque aquí en España estamos a más de 40 grados. Y una de las claves de la felicidad es sentirse realizado. Es muy importante, aparte de pensar, es mantener la cabeza activa. Es muy importante aprender nuevos hacer y tener un conocimiento multidisciplinar, tal como ofrece la neurociencia. Es decir, realmente la neurociencia, como vimos, son muchas ciencias, ¿vale? Saber un poquito de todo, y todo eso lo que te hace es, aparte de mejorar y tener una cultura general más amplia, es sobre todo crear nuevas conexiones. El funcionamiento del cerebro te permite tener una mayor prevención, de saber cómo actuar frente a o el miedo, ¿vale? Y eso es lo que te permite el conocimiento es darte más herramientas, ¿vale? Para saber cómo actuar, ¿vale? Frente a ciertas circunstancias, ¿vale? Son muchas miedo no te permite avanzar en la vida, cosas del pasado que todavía se arrastran, ¿vale? Eso te limita, te frena, ¿vale? Y te hace tener pensamientos a veces acordaros lo de el pensar. Es muy importante, ¿vale?, tener una ecuanimidad del humor. Eso se trabaja gracias a los pensamientos. Me ayudan a sentirme mejor, ¿vale? Que me dan más motivación, que me dan mucha motivación. Porque a la vez, inclusive los positivos, lo que te hacen es restarte atención. De hecho, hoy ya tenemos cada vez más problemas con la atención prolongada. Estudio que dice que no somos capaces de estar más de 50 minutos concentrados. Todo eso te va debilitando, por ejemplo, un uso inadecuado de las redes sociales, ¿vale? Porque eso te va restando atención y concentración, ¿vale? De hecho,
hay la parte esta prefrontal, lo que nos hace es buscar la adrenalina, ¿vale? ¿Vale? La adrenalina, por ejemplo, cuando te pones me gusta, un like, ¿vale? En las redes sociales. Hay que ser muy consciente de las redes sociales y tener un control sobre el uso. Porque está sobre lo que vemos, o leemos, ¿vale? Y entonces llega un momento de que los receptores sensoriales están al final uno se vuelve nervioso y se vuelve loco. ¿Vale? Es muy importante saber parar. ¿Vale? Las otras conferencias podéis ver técnicas de relajación, de aprender a respirar, sobre todo de aprender a parar, pausar. El cerebro funciona también a partir de nutrientes de oxígeno. ¿Vale? Cuando le falta oxígeno, ya empieza a fallar y nos falta aire, ¿vale? Empieza el ritmo cardíaco a acelerarse y es una situación de mucho, incluso hay que saber parar, es muy importante para recuperar el estado de ánimo ecuánime y sobre todo para entender cómo funciona el cerebro, para poder prevenir enfermedades, prevenir las conductas al final son dañinas y con el paso del tiempo la repetición pues nos llevan a padecer las enfermedades de los trastornos que vivimos como la depresión, el TOC, el nerviosismo, el no poder concentrarse y estar atento. Y toda esa parte nos conduce a tener estados plenos, de estar tranquilo, de aprovechar, de disfrutar de la naturaleza, sobre todo del silencio, nuestro reto ya para terminar es cuánto tiempo puedes estar sin nada, sin teléfono, sin tablet, sin música, que puedes estar 3 minutos, ¿sabes? Lo intentas y te pones un reto de estar y así progresivamente ya veréis el cerebro nos va a permitir crear nuevas conexiones y con esas adoptar nuevos hábitos, ¿vale? Al final, una vida larga y sosegada, ¿vale? Hay que aprender a llegar a ese estado para realmente saber vivir el momento. Hay dos tiempos. El pasado es el que impulsa el pensamiento. El pasado es el que impulsa a sentir depresión. Sin embargo, los pensamientos van hacia hay que aprender a vivir ahora, dar la vida contemplativa, de escuchar, de estar realmente atento, de estar todo el día pensando, está el estado de ánimo puede dar es muy fácil, por ejemplo, pensamiento párate y ya verás como tu estado de ánimo va bajando. Sin embargo, si pones un pensamiento positivo, tu estado va subiendo. ¿Vale? Hay que llegar a un equilibrio y se halla en los extremos. Gracias por todo, eso ha sido por hoy. Os pido otra disculpa por estos problemas técnicos y con eso vamos a dejarlo. Puedo entender, no ha habido preguntas porque no nos ha ido bien.
por todo, os invito realmente a escuchar las demás conferencias, ¿vale? Donde podéis aprender lo que es la meditación, la respiración, la visualización creativa, cómo aprender a pasar de pensamientos, cómo recuperar la atención, la concentración de forma prolongada. Es un sinfín de materias y de consejos para poder